Uno de los personajes más entrañables y que no puede faltar en cualquier celebración de Navidad es Santa Claus, llamado en algunos países hispanohablantes Papá Noel y en otros San Nicolás. Hay otros países donde este personaje recibe otro nombre que traducido vendría a ser Papá Navidad, Father Christmas, Père Noël, Babbo Natale. Es por eso que en España y otros países de habla hispana se ha castellanizado la palabra francesa Noël. ¿Pero sabías que su origen se remonta a San Nicolás de Bari? Esta es su historia y evolución. San Nicolás de Bari fue un obispo católico que vivió entre los siglos III y IV en la región de Licia, actualmente Turquía. Alrededor de él han surgido varias historias y leyendas, especialmente narrando sus milagros y sus bondades para con las gentes pobres. Algunas de ellas nos llevan hasta San Nicolás, como el origen de lo que hoy podríamos considerar el primer Papá Noel o Santa Claus. Una de ellas, la más extendida, cuenta que en una ocasión supo de 3 jovencitas que pretendían casarse, pero su padre no podía pagar la dote correspondiente. Al saberlo, Nicolás, pretendiendo realizar la caridad sin ser visto, dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que coincidentemente cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secando. Por eso se cuelgan las medias tejidas que sirven para que ahí nos deje a nosotros los regalos que el niño Jesús nos manda desde el cielo. Y por eso es el mito de que no puede ser visto por los que reciben el regalo. ¿Cómo se transforma en Santa Claus? Se cree que esto sucedió alrededor de principios del siglo XVII, cuando inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York. Llevaron con ellos sus costumbres y mitos, y entre ellos el de su patrono, Sinterklaas, San Nicolás en neerlandés. En 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira, Historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Moore, en 1823, publicó un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. Posteriormente, hacia 1863, adquirió la fisionomía de gordo barbudo bonachón con la que más se le conoce. Esto fue gracias al dibujante sueco Thomas Nast, quien pergeñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Allí adquiriría su vestimenta roja, con altas botas y gorra. Su éxito fue tan arrollador que pronto se vio al personaje en cuanta revista infantil se publicaba por ese tiempo. Se cree que su creador se basó en las vestimentas europeas de su época para crear este San Nicolás tan pagano. A mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a Francia, donde se fundió con Bonhomme Noël, el origen de nuestro Papá Noel, quien tenía parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. Durante muchísimo tiempo se dio como buena la versión de que la imagen del actual Santa Claus gordo, de barbas blancas y vestido de rojo y blanco, era obra del pintor Haddon Sundblom, a quien la empresa Coca-Cola en 1931 le encargó remodelar y actualizar la figura de Santa Claus para hacerlo más humano y entrañable. Pero en las publicaciones de la revista satírica Puck ya aparece el personaje tal y como lo conocemos hoy en día, y algunas datan de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, por lo que queda descartada la versión que señala como cierta que fue Coca-Cola el artífice de la figura actual de Santa Claus. Lo de los regalos en la noche del 24 al 25 de diciembre no siempre fue así. Tiene cierta lógica que al principio el día escogido para recibir los regalos fuese el 6 de diciembre, día de San Nicolás. Dependiendo del lugar, esto podía llevarse a cabo en la víspera del día 6, ese mismo día por la mañana durante el desayuno, o incluso a la hora de los postres, momento en el que se abrían los regalos tal y como se hace actualmente entre Nochebuena y el día de Navidad. En algunos lugares como España incluso se realizaban unas representaciones teatrales conocidas como Fiesta del Zapato, que era donde se dejaban originalmente los regalos.
Esta fiesta se originó en el siglo XVI bajo el reinado de Felipe II. Cada país lo celebraba a su manera, pero fue a finales del siglo XIX cuando se juntaron la mayoría de todas esas tradiciones en una sola y se trasladó el evento a la víspera de Navidad, tal y como lo conocemos hoy en día. Cabe destacar que todavía hay numerosos lugares donde se sigue realizando la tradición de dejar los regalos de San Nicolás el 6 de diciembre, como en algunas regiones de la península balcánica, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, Polonia o Portugal. ¿Dónde vive Santa Claus? Como la leyenda de Papá Noel, Santa Claus, se originó en el hemisferio norte, se extendió la idea de que este personaje viviría en el Polo Norte, concretamente en la provincia finlandesa de Laponia, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Y es que en esa región existe una encantadora población llamada Rovaniemi, que fue designada como el pueblo oficial de Santa Claus. Quienes visitan esta población deben ir bien abrigados si lo hacen en invierno, época preferida por los visitantes para viajar hasta allí. Una de las recomendaciones es pasear y recorrer la típica feria de Navidad, donde se pueden adquirir muchos adornos y recuerdos. Situado a 8 kilómetros de distancia de Rovaniemi, justo por encima del Círculo Polar Ártico, se encuentra el parque temático Santa Claus Village, que no solo está dedicado a este entrañable personaje, sino a todo aquello relacionado con la Navidad. Allí se visita el hogar y la oficina de Santa Claus, donde se le puede hacer entrega en mano de la carta.